Prólogo, el viaje que lo cambió todo. Apenas me había incorporado a la autopista 71 cuando María me llamó llorando tan fuerte que podía oírla luchar por respirar. Señora, susurró, no vaya a casa. Deténgase y revise las cámaras. Sentí como mis manos se tensaban alrededor del volante. ¿Qué pasó? Por favor, solo mire. Hay momentos en que tu cuerpo entiende el peligro antes que tu mente. El mío lo hizo entonces. Tomé la siguiente salida. Me estacioné en el estacionamiento de un local de barbacoa cerrado y me detuve bajo un cartel descolorido que anunciaba pechuga por libra. Mis suegros habían estado dentro del aeropuerto de Austin Bergstrom menos de 20 minutos antes, sonriendo junto a sus maletas azules a juego. Se dirigían a Seattle, supuestamente antes de abordar un crucero por Alaska. Mi suegra Judith me había abrazado más tiempo de lo habitual. Cuídate, Rachel, me había dicho. En ese momento pensé que estaba siendo amable. Tenía 44 años, era capitán del ejército de los Estados Unidos y estaba destinada en Fort Cavazos. Había pasado 22 años aprendiendo a mantener la calma cuando los planes se desmoronaban. Había manejado retrasos en convoys, equipos extraviados y soldados jóvenes llamando a casa con malas noticias. Pero sentada en ese estacionamiento con el teléfono en la mano, sentí que había olvidado cómo respirar. Abrí la aplicación de seguridad. La primera cámara mostró nuestro porche delantero en Quillén, vacío. La segunda mostró la cocina, nada. Luego toqué la transmisión de la sala de estar. Mi esposo estaba de pie junto al sofá con las manos alrededor de la cintura de otra mujer. Daniel la besaba lentamente, con comodidad, como si no fuera la primera vez. Ella llevaba mi cardigan color crema, el que guardaba doblado en el armario del pasillo porque la casa siempre estaba demasiado fría. Una botella de vino medio vacía estaba sobre la mesa de café. Daniel había abierto el buen Cabernet que mi comandante de batallón me regaló después de nuestra última inspección. Durante varios segundos simplemente observé. Luego la mujer se rió y tocó su rostro. Daniel le sonrió de una manera que no había visto dirigida hacia mí en años. Mi teléfono resbaló contra mi palma. Lo atrapé antes de que cayera al piso. María, dije cuando le devolví la llamada, ¿dónde estás? En el cuarto de lavado. ¿Qué haces allí? Volví por mis pastillas para la presión arterial. Escuché voces. Pensé que habías llegado temprano a casa. ¿Pueden verte? No. Hizo una pausa. Sal por el garaje. No tomes nada excepto tu bolso. Dudó. Señora Morgan, lo siento. María, escúchame. Esto no es tu culpa. Mi voz sonaba firme. Me sentí agradecida por eso, aunque el resto de mí no lo estuviera. Guardé el video en mi teléfono y envié una copia a mi correo electrónico personal. El entrenamiento se activó. Conserva la evidencia. Confirma los hechos. No te apresures a entrar en una mala situación. Justo cuando alcancé el encendido, apareció movimiento en la pantalla de la sala de estar. Una maleta azul rodó hacia la vista. La misma maleta azul que había visto a mi suegra llevar por las puertas del aeropuerto. Luego Judith entró en mi sala de estar riendo. Capítulo 1. La mentira perfecta. Por un segundo, me convencí de que debía estar viendo una grabación antigua. Tenía que haber alguna explicación. Tal vez la cámara del aeropuerto había fallado. Tal vez Judith había olvidado algo antes del control de seguridad y había regresado. Tal vez estaba cansada después de otra larga semana en Fort Cavazos. Luego noté la marca de tiempo en la esquina. 11:47 de la mañana. En vivo. Vi a Judith colocar la maleta junto al sofá, mientras Daniel envolvía un brazo alrededor de sus hombros. Bueno, dijo con una sonrisa que era más fácil de lo que esperaba. La mujer que Daniel había estado besando se rió. Honestamente pensé que insistiría en acompañarlos hasta el control de seguridad. Daniel se encogió de hombros. Ella nunca cuestiona a la familia. Mi estómago dio un vuelco. No por la infidelidad, sino porque los tres estaban riendo juntos. María tenía razón.
Esto no era alguna relación secreta que mi esposo había intentado desesperadamente ocultar. Sus padres lo sabían. Tal vez siempre lo habían sabido. Me obligué a seguir mirando en lugar de reaccionar. Años en el ejército me habían enseñado algo valioso. El pánico vuelve a la gente descuidada. La paciencia te permite ver todo el campo de batalla. Judith miró hacia el comedor. ¿Se fue María? Creo que sí, respondió Daniel. Limpió esta mañana. La otra mujer frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no me vio? Daniel hizo un gesto desdeñoso con la mano. Tiene 61 años. Apenas nota nada. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque María probablemente había notado más sobre nuestro matrimonio que yo. Inmediatamente la llamé de nuevo. Contestó al primer tono. Estoy manejando, susurró. Bien. Lo siento mucho. No me debes una disculpa. Debería habértelo dicho antes. Antes. Hubo silencio. Finalmente, suspiró. He visto a esa mujer antes. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces? No sé exactamente. Otra pausa. Quizás 6. El número me golpeó más fuerte que el beso. 6 visitas. No un error. No una decisión terrible. Una rutina. ¿Nunca viste nada inapropiado?, pregunté en voz baja. No. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No estaba segura. El señor Morgan siempre decía que era una clienta. Eso sonaba exactamente como Daniel. Siempre una explicación razonable. Siempre calmado. Siempre convincente. Pero hoy, continuó María, ¿qué cambió? Tu suegra la abrazó. No respondí. No hubo presentación, dijo María suavemente. Ya se conocían. Ese pequeño detalle dolió más que todo lo demás. Judith no había descubierto la aventura accidentalmente. La había recibido con los brazos abiertos. Desconecté y reproduje las imágenes desde el principio. Esta vez no estaba mirando a Daniel. Estaba estudiando la habitación. Tazas de café, 3. Una caja de panadería de Shipley Donuts. Fresca. Alguien había planeado esta mañana. Luego noté otro ángulo de cámara. El camino de entrada. Exactamente a las 11:39 de la mañana, una SUV negra entró. Judith y Harold salieron. Sin viaje compartido. Sin traslado al aeropuerto. Harold abrió el maletero. En lugar de equipaje para un crucero de 2 semanas, solo había 2 pequeñas maletas de mano. La maleta azul grande había estado vacía. Un accesorio. Nunca habían tenido intención de dejar Texas. Hice zoom hasta que la imagen se volvió granulada. Harold estrechó la mano de Daniel. Luego abrazó a la otra mujer. No cortésmente, como familia. Un recuerdo surgió sin advertencia. 3 meses antes, Judith había cancelado la cena dominical porque ella y Harold pasarían el fin de semana en Baco. Daniel no había ido conmigo a la iglesia esa mañana. Dijo que tenía una reunión importante con un cliente. De repente me pregunté si todos habían pasado ese fin de semana juntos. ¿Cuántos días festivos? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas veces había entrado en una habitación después de que todos hubieran dejado de hablar? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Espero que tu viaje de regreso sea seguro. Te quiero. Miré la pantalla durante varios segundos. Luego escribí, acabo de salir de Austin. Te veo esta noche. Aparecieron 3 puntos. Bien. Volví a mirar la transmisión de la cámara. Daniel sonrió mientras enviaba el mensaje. Luego besó a la mujer otra vez. Y unos segundos después, Judith se acercó llevando un grueso sobre de Manila. En el frente, escrito con marcador negro, había una palabra, abogado, capítulo 2, la evidencia se acumula. Me quedé sentada en mi camioneta durante otros 10 minutos sin encender el motor.
El sol de julio golpeaba contra el parabrisas y el aire acondicionado luchaba por mantener el ritmo. A mi alrededor, la gente iba y venía del restaurante de barbacoa como si fuera cualquier otro martes. Una pareja jubilada subía a una casa rodante. Un padre ayudaba a su pequeña nieta a subir a una camioneta. La vida normal continuaba. La mía se había desmoronado silenciosamente. Tomé una respiración lenta y llamé a mi oficial ejecutivo del batallón. Señor, aquí la capitán Morgan. Rachel, ya vas de regreso. Estoy teniendo una emergencia familiar. Haré la reunión informativa de forma remota si eso es aceptable. Hubo una breve pausa. Nunca has pedido un trato especial. Cuida de tu familia. Gracias, señor. Colgué e inmediatamente llamé a Linda Brooks, la abogada de divorcios que una compañera oficial me había recomendado después de pasar por una difícil batalla por la custodia. Su recepcionista respondió, lo siento, la señora Brooks está ocupada toda la tarde. Es urgente. ¿Qué tipo de urgencia? Miré mi teléfono. Mi esposo no sabe que he descubierto algo. En menos de 30 segundos, la recepcionista volvió. La señora Brooks puede verla a las 2. Finalmente encendí la camioneta y conduje hacia Austin en lugar de Cheyenne. La oficina de Linda estaba frente a Lady Bird Lake. Tenía unos 60 años. Era calmada, vestía con pulcritud y se movía con la confianza de alguien que había visto todo tipo de divorcios imaginables. Escuchó sin interrumpir mientras le mostraba las imágenes de la cámara. Cuando Daniel besó a la mujer, Linda no reaccionó. Cuando Judith entró en la casa, simplemente juntó las manos. Cuando apareció el sobre de Manila, se inclinó hacia adelante. Pausa. Congelé la imagen. ¿Puedes hacer zoom? Amplié el marco hasta que la escritura se volvió borrosa pero aún legible. Abogado. Linda asintió lentamente. Están organizados. ¿Quieres decir la aventura? No. Me miró directamente. Quiero decir lo que sea que estén planeando. Esa frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. No le interesaba la infidelidad. Le interesaba la preparación. Linda me entregó un bloc de notas legal amarillo. Quiero que pienses como investigadora. De acuerdo. No como esposa. Esa dolió. Juntas comenzamos a hacer una línea de tiempo. ¿Cuándo había empezado Daniel a trabajar hasta tarde? ¿Cuándo habían dejado de llegar los extractos bancarios por correo? ¿Cuándo se había interesado repentinamente Judith en ayudar a organizar nuestros documentos financieros? Un recuerdo tras otro surgió. Unos 6 meses antes, Daniel había insistido en cambiar todo a facturación electrónica. Ahorrará desorden, había dicho. Acepté sin pensar. Otro recuerdo. Judith se había ofrecido a guardar copias de nuestros documentos de la casa dentro de su caja fuerte a prueba de fuego porque las casas antiguas a veces tienen incendios eléctricos. En ese momento, sonó considerado. Ahora sonaba calculado. Linda rodeó ambos eventos. Estaban construyendo algo. Antes de irme, Linda me dio una instrucción. No confrontes a nadie. No creo que pueda fingir. Tienes que hacerlo. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Si se están preparando para el divorcio, esperarán enojo. ¿Qué no esperarán? Una mujer paciente recolectando evidencia. Conduciendo de vuelta a Cheyenne, me detuve para comprar café en un buque ES. Normalmente, me encantaba pasear por los pasillos comprando carne seca o pralinés de nuez para los soldados de mi oficina. Esa tarde, apenas probé el café. Mi teléfono vibró. Daniel. Oye, cariño, dijo alegremente. ¿Cómo va el viaje? Bien. ¿Vienes a casa para cenar? Debería. Mamá y papá acaban de aterrizar. Casi me río. ¿Ya aterrizaron? Sí, el vuelo llegó temprano. La mentira salió tan naturalmente. Sin dudar. Sin titubear. Nada. Después de colgar,
Me estacioné en un espacio tranquilo y volví a abrir las imágenes del camino de entrada. La marca de tiempo era inconfundible. A las 11:39 de la mañana, mis suegros habían entrado en mi casa. A las 11:52 de la mañana, Daniel me había enviado un mensaje diciendo que estaban abordando. Ahora, apenas 2 horas después, afirmaba que ya habían aterrizado. 3 historias imposibles. Un mentiroso confiado. Encendí la camioneta de nuevo. Luego me vino otro pensamiento. Si Genio estaba dispuesto a mentir tan casualmente sobre algo que eventualmente podría verificar, ¿qué más había ocultado ya? Esa noche, después de iniciar sesión en nuestra cuenta de inversiones conjunta por primera vez en meses, encontré mi respuesta. Casi 186,000 pesos habían desaparecido. Capítulo 3. El dinero desaparecido. Miré la pantalla hasta que los números dejaron de parecer reales. 186,247 pesos con 18 centavos. Esa era la cantidad que había desaparecido de una de nuestras cuentas de inversión conjuntas. No retirada de una vez. Transferida. Pequeñas cantidades durante casi 8 meses. 10,000 pesos aquí. 15,000 pesos allí. 25,000 pesos después de Navidad. Cada transacción tenía una descripción genérica como ajuste de cartera o reasignación de activos. Si no hubiera estado buscando problemas, probablemente nunca habría cuestionado nada. Tomé capturas de pantalla de cada página antes de cerrar sesión. Luego me senté en la mesa de la cocina escuchando. La casa estaba en silencio. Daniel estaba arriba tomando una ducha, tarareando para sí mismo. Apenas una hora antes, me había besado en la frente y preguntado si quería salmón a la parrilla para cenar. Había sonreído. Suena bien. Las palabras sabían a cartón. Durante 18 años, había creído conocer a este hombre mejor que nadie. Ahora, no estaba segura de haberlo conocido realmente. A la mañana siguiente, conduje de vuelta a Austin antes de presentarme en Fort Cavazos. Linda ya tenía una asistente legal esperando con una lista de verificación. Hoy, dijo, recopilamos hechos. Los sentimientos pueden esperar. Sonó frío. Curiosamente, ayudó. Pasamos casi 3 horas revisando cada cuenta que podía recordar. Cheques, ahorros, jubilación, corretaje, ahorros para la universidad de nuestra sobrina a quien habíamos prometido ayudar a través de la escuela de enfermería. Linda frunció el ceño más con cada documento. Rachel, tu esposo siempre ha manejado las finanzas. La mayoría del tiempo. ¿Y confiabas en él? Completamente. Asintió sin juzgar. Eso es común. Luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Busqué los registros de propiedad del condado de Bell. 3 propiedades aparecieron. Nuestra casa, una pequeña casa de alquiler y una cabaña junto al lago fuera de Burnett. Parpadeé. No tenemos una cabaña. Linda señaló el historial de propiedad. No. Hizo una pausa. Pero Genio sí. Según los registros, había transferido la cabaña a Judith por $1 unas 6 semanas antes. ¿$1? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. No vendes una casa junto al lago por $1, coincidió Linda. La escondes. Esa tarde, me encontré con María en un pequeño café en Harper Heights. Se veía agotada. Apenas dormí. Sé lo que se siente. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Sigo preguntándome si debería haber dicho algo hace meses. Alicancé la mesa. Me lo dijiste en el momento en que supiste. Pero sospechaba. Eso es diferente. Miró hacia abajo. He trabajado para tu familia durante 10 años. No. Parecía confundida. Has trabajado para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía traicionarte. No lo hiciste. Por primera vez en 2 días, sentí algo más que enojo. Gratitud. Sin María, todavía estaría viviendo dentro de la ilusión cuidadosamente construida por Daniel.
La vida en la base continuó como si nada hubiera cambiado. Formación matutina, reuniones de personal, informes de preparación de equipos. Una tarde, un joven teniente se quejó porque un envío de suministros llegaba 2 horas tarde. Normalmente, habría sonreído. En cambio, me encontré pensando en lo extraña que era la vida. Una parte de mi mundo se estaba derrumbando. La otra esperaba que hablara sobre inventarios de combustible y horarios de mantenimiento. De alguna manera, esa rutina se volvió reconfortante. Al ejército no le importaba mi matrimonio. El ejército simplemente esperaba que hiciera mi trabajo. Y todavía podía hacerlo. Ese viernes por la noche, Linda llamó. Tengo buenas y malas noticias. Primero las malas. Creo que Daniel tiene la intención de solicitar el divorcio. No me sorprendió. ¿Y las buenas? Ya eligió el momento. ¿Qué quieres decir? No planea notificarte ahora. Un escalofrío me recorrió. Linda continuó. Está esperando hasta después de tu entrenamiento de 6 semanas en Fort Owen el próximo mes. Cerré los ojos. Por supuesto. Quería que estuviera a cientos de millas de distancia mientras vaciaba la casa. Pensaba que la distancia me dejaría demasiado abrumada para pelear. La voz de Linda se suavizó. Rachel. Sí. Creo que no se da cuenta de que ya cambiaste el juego. Miré por la ventana de la oficina hacia el campo de desfiles. Yo tampoco, pero tenía la intención de hacerlo. Capítulo 4. 2 vidas diferentes. Durante las siguientes 2 semanas, viví 2 vidas diferentes. En casa, sonreía durante la cena, doblaba la ropa junto a Daniel y escuchaba mientras se quejaba del tráfico, los clientes y el calor de Texas. Veíamos viejos episodios de Blue Bloods por las noches como siempre habíamos hecho. A veces tomaba mi mano. Se la dejaba. No porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba que siguiera creyendo que no sabía nada. Durante el día, sin embargo, estaba construyendo una línea de tiempo con Linda. Cada recibo, cada registro de propiedad, cada transferencia bancaria, cada mentira. Se sentía menos como prepararse para un divorcio y más como armar un rompecabezas de 1000 piezas sin la imagen en la caja. Un jueves por la tarde, mientras almorzaba fuera de la sede en Fort Cavazos, Linda llamó. Creo que encontré lo que realmente han estado ocultando. Dejé mi sándwich. ¿Peor que la aventura? Mucho peor. Cuando llegué a su oficina, ya tenía varias carpetas extendidas sobre la mesa de conferencias. Empujó una hacia mí. Lee esto. Era una declaración jurada que Daniel había presentado meses antes al refinanciar uno de sus préstamos comerciales. A mitad de la segunda página, encontré la frase. Mi esposa está frecuentemente ausente debido a obligaciones militares y ha abandonado efectivamente la relación marital. Miré fijamente. Nunca lo abandoné. Lo sé. He sido desplegada 2 veces en 18 años. Linda asintió. Y ambos despliegues duraron menos de 9 meses. Seguí leyendo. Daniel afirmaba que manejaba la casa solo. Afirmaba que yo había elegido el ejército sobre mi familia. Afirmaba que esperaba que nuestro matrimonio terminara años antes. Nada de eso era cierto. Mis ojos ardían. No porque quisiera llorar, sino porque de repente me di cuenta de cuánto tiempo había estado reescribiendo nuestra historia. Esa noche conduje hasta nuestra iglesia en Quillane. No para un servicio, solo para sentarme tranquilamente unos minutos. El pastor Owen pasó por el salón de la iglesia. Rachel. Sonrió con calidez antes de notar mi expresión. ¿Todo bien? Casi dije que sí. En cambio, hice una pregunta. ¿Ha hablado Daniel alguna vez con usted sobre nuestro matrimonio? Su sonrisa se desvaneció. Un poco. ¿Qué dijo? Dudó. Probablemente no debería. Es importante. El pastor Owen suspiró. Dijo que la vida militar te había cambiado. Guardé silencio. Dijo que nunca estabas en casa. Otra pausa. Nos pidió que oráramos para que encontraras el camino de regreso a tu familia.
Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque los extraños las creyeran, sino porque personas que respetaba habían estado orando silenciosamente por un problema que nunca existió. Daniel no solo me había mentido a mí. Había mentido sobre mí. A la mañana siguiente, Linda llamó de nuevo. Tengo algo más. Casi tengo miedo de preguntar. ¿Recuerdas la cabaña junto al lago? Sí. Encontré a donde fue parte del dinero desaparecido. Envió varios documentos por correo electrónico. Más de 140,000 pesos de nuestra cuenta de inversión habían pagado renovaciones, un nuevo muelle, una cocina remodelada, muebles personalizados. Cada factura se había emitido antes de que la propiedad se transfiriera silenciosamente a Judith. Así que ayudé a pagar una casa que ni siquiera es legalmente nuestra ahora. Exactamente. Me recosté en mi silla. Por un momento, la ira casi se apoderó de mí. Quería conducir a casa. Quería tirar la ropa de Daniel al jardín. Quería exigir respuestas. En cambio, recordé algo que un viejo sargento primero me dijo una vez durante un ejercicio de campo. Nunca te muevas antes de entender todo el campo de batalla. No estaba hablando de matrimonio, pero el consejo aún encajaba. Ese fin de semana, Daniel sugirió que organizáramos una barbacoa familiar después de que Judith y Harold regresaran de sus vacaciones. Vacaciones. La palabra casi me hizo reír. Suena bien, dije. ¿Te han extrañado? Estoy segura de que sí. Daniel sonrió. ¿Sabes? Mamá dice que has estado distante últimamente. Lo miré directamente a los ojos. Ah, sí. Asintió sin la más mínima pista de culpa. Luego me besó la frente y caminó hacia la cocina. Un minuto después, mi teléfono vibró. Era Linda. Solo una oración. Encontramos a alguien dispuesto a hablar, y no es quien crees. No tenía idea de que la persona que estaba a punto de cambiarlo todo no era el contador de Daniel. Era la mujer por la que estaba arriesgando nuestro matrimonio. Capítulo 5. La otra mujer. Esperaba que la amante de Daniel me cerrara la puerta en la cara. En cambio, respondió a mi llamada con una frase agotada. He estado esperando a que me encontraras. Se llamaba Emily Carter. Tenía 38 años, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas en Baco, y no sonaba en absoluto como la mujer que había imaginado durante las últimas semanas. Sonaba cansada. Linda había organizado la reunión en su oficina para que ninguna de nosotras se sintiera acorralada. Cuando Emily entró, parecía lo suficientemente nerviosa como para irse. Se detuvo a unos pasos de mí. Lo siento. No hubo un discurso. No hubo excusas. Solo 2 palabras. Señalé la silla frente a mí. Por favor, siéntate. Durante varios segundos, ninguna de nosotras habló. Finalmente, Emily rompió el silencio. No sabía. La miré con atención. ¿Sabías que era casado? Sí. Entonces, ¿qué no sabías? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que todavía era tu esposo. Fruncí el ceño. Me dijo que el divorcio había terminado el invierno pasado. Intercambié una mirada rápida con Linda. Emily sacó varios correos electrónicos impresos de su bolso y los colocó sobre la mesa de conferencias. Me dijo que te habías negado a firmar los papeles. Otra página. Me dijo que ya te habías mudado permanentemente a la base. Otra. Me dijo que no compartías dormitorio desde hacía más de 3 años. Cada mentira se sentía extrañamente más pequeña que la anterior. No porque no importaran, sino porque Daniel había estado contando tantas que ya no podía recordar qué versión pertenecía a qué persona. Emily me miró directamente. Le pregunté por qué seguía usando su anillo de bodas. ¿Qué dijo? Dijo que quitárselo crearía problemas con los clientes. No pude evitarlo. Una risa corta escapó de mí. La primera risa real en semanas. Emily sonrió débilmente. Sé lo ridículo que suena ahora. No. Negué con la cabeza.
Suena exactamente como algo que Daniel diría. Por primera vez esa tarde, la tensión se alivió. No mucho, solo lo suficiente para que ambas pudiéramos respirar. Linda pasó la siguiente hora haciendo preguntas cuidadosas. ¿Cuándo comenzó la relación? Hace unos 11 meses. ¿Conociste a los padres de Daniel alguna vez? Emily asintió. Varias veces. Mi estómago se tensó. ¿Cómo te presentó? Parecía avergonzada. Como la mujer con la que se casaría después del divorcio. Miré hacia abajo. Allí estaba, la confirmación. Judith y Harold no solo habían tolerado la aventura. La habían alentado. Emily continuó, me invitaron a la cena de Acción de Gracias. Levanté lentamente la cabeza. ¿Acción de Gracias? Pensé que estabas visitando a familiares el pasado día de Acción de Gracias. Había pasado 4 días en Fort West ayudando a coordinar logística de emergencia después de las severas inundaciones en el oeste de Texas. Daniel me había dicho que sus padres decidieron mantener la celebración pequeña porque todos estaban cansados. En cambio, habían celebrado con ella. Tan dolorosa como fue la conversación, ocurrió algo inesperado. Dejé de ver a Emily como mi enemiga. Ella había creído un conjunto diferente de mentiras que yo. No estábamos compitiendo. Las dos habíamos sido manipuladas por el mismo hombre. Linda finalmente se recostó. Emily, ¿estarías dispuesta a testificar si esto llega a los tribunales? No respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el Lady Bird Lake. Luego asintió. Sí. ¿Por qué? Emily juntó las manos. Porque ayer descubrí que le propuso matrimonio a otra mujer. Linda y yo levantamos la vista. Emily dio una risita amarga. Supongo que ninguna de las dos era la única. Por primera vez desde que todo esto comenzó, el mundo cuidadosamente controlado de Daniel mostró su primera grieta real. No solo había traicionado a una mujer. Había estado saltando entre 3. Y ninguna de ellas sabía de las otras. Mientras Linda recogía silenciosamente los documentos en una carpeta, me miró y dijo, Rachel, he manejado casos de divorcio durante 32 años. Hizo una pausa. Nunca he visto a alguien destruir su propio caso tan completamente. Si alguien me hubiera dicho un mes antes que estaría sentada en la misma habitación con la amante de mi esposo compartiendo café y comparando notas, habría pensado que estaban locos. La vida tiene un extraño sentido del humor. Capítulo 6. La declaración. A principios de agosto, Linda había programado la declaración de Daniel. No era el juicio todavía, solo testimonio jurado ante ambos abogados. Aún así, cada respuesta importaría. Linda me dio una instrucción, di lo menos posible. Puedo hacerlo. Lo sé. Por eso cuento contigo. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias sencilla en el centro de Austin. Luces fluorescentes zumbaban arriba. Una taquígrafa se sentaba silenciosamente en una esquina, sus dedos ya descansando sobre la máquina de estenotipia. Daniel entró vistiendo su chaqueta deportiva azul favorita, la que le había comprado para nuestro 15º aniversario. Sonrió como si nos encontráramos para almorzar. Rachel. Daniel. Sacó una silla frente a mí. ¿Te ves bien? He estado durmiendo mejor. Eso lo tomó por sorpresa. Solo por un segundo. Luego su sonrisa regresó. Su abogado comenzó con preguntas de rutina. Matrimonio. Empleo. Ingresos. Propiedad. Daniel respondió con fluidez. Obviamente había ensayado. Luego Linda se levantó. Señor Morgan, ¿cuándo comenzó su relación con Emily Carter? Daniel apenas parpadeó. No conozco a nadie con ese nombre. Linda no reaccionó. Simplemente deslizó una fotografía a color sobre la mesa. Mostraba a Daniel y Emily caminando de la mano en el mercado de agricultores de Georgetown. La marca de tiempo era de 10 meses antes. Daniel aclaró su garganta. Es una conocida de negocios.
Linda colocó otra fotografía junto a la primera. Cena en un asador en Round Rock. Otra. Un fin de semana en el lago Travis. Otra. Daniel besando a Emily afuera de un hotel. Su abogado se frotó la frente. Daniel se movió en su silla. Puede que haya socializado con ella. Linda asintió cortésmente. Mientras le decías que tu divorcio ya se había finalizado. Nunca dije eso. Sin una palabra, Linda presionó un botón en un pequeño altavoz. La voz grabada de Emily llenó la habitación. Daniel me dijo que el divorcio había terminado antes de Navidad. Luego la propia voz de Daniel respondió. Lo sé, solo que todavía no me he quitado el anillo. La habitación quedó en silencio. Su abogado cerró lentamente su bloc de notas. Las preguntas continuaron. ¿Transfirió la propiedad de la cabaña del condado de Burnett a su madre? Sí. ¿Por $1? Fue un regalo. ¿Se utilizaron fondos maritales para renovar esa propiedad? No recuerdo. Linda le entregó 6 facturas que totalizaban más de 140,000 pesos. Cada una llevaba su firma electrónica. Nuevamente, no recuerdo. La taquígrafa nunca levantó la vista. Simplemente siguió escribiendo. Luego llegó el momento que ninguno de nosotros esperaba. Linda hizo una pregunta simple. Señor Morgan, ¿en cuántas relaciones románticas estuvo involucrado durante el último año? Daniel suspiró dramáticamente. Mi vida privada no es relevante. Hoy lo es. Miró hacia mí. Luego hacia su abogado. Finalmente, respondió. Una. En ese momento exacto, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Emily entró. El rostro de Daniel se volvió completamente blanco. Me pidieron que esperara afuera hasta ahora, dijo con calma. Lo miró durante varios segundos. Luego hizo la pregunta que yo misma me había estado haciendo. Daniel. Su voz era firme. ¿A cuál de nosotras planeabas casarte? Daniel abrió la boca. No salió nada. Emily sonrió con tristeza. Me dijiste que Rachel se había ido. Me miró. Lo siento. Luego miró de nuevo a Daniel. Y la semana pasada supe que le propusiste matrimonio a otra mujer en Dallas. Su abogado dejó caer su bolígrafo. Incluso la taquígrafa hizo una pausa por primera vez en toda la mañana. Daniel finalmente susurró una palabra. Yo. Pero no había nada más que decir. Por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, el hombre que siempre tenía una explicación se había quedado sin mentiras. Capítulo 7. El juicio. La audiencia de divorcio estaba programada para un miércoles por la mañana a principios de septiembre en el Palacio de Justicia del Condado de Bell-en-Belton. Me desperté antes del amanecer, como siempre hacía en los días de servicio. Durante unos minutos me senté en el borde de mi cama escuchando la casa silenciosa. Se sentía extraño saber que probablemente sería la última mañana que Daniel y yo pasaríamos bajo el mismo techo. No porque quisiera que se quedara, sino porque nunca imaginé que 18 años de matrimonio terminarían dentro de una sala de tribunal. Me puse mi uniforme de servicio del ejército con el mismo cuidado que usaba antes de las ceremonias de ascenso. Cada cinta, cada botón, cada pliegue. No porque quisiera impresionar a alguien, sino porque ese uniforme representaba algo que Daniel había pasado meses tratando de destruir, mi integridad. Cuando Linda me encontró afuera del Palacio de Justicia, sonrió. ¿Estás lista? Tan lista como voy a estar. No tienes que ganar cada discusión hoy. Lo sé. Solo tienes que decir la verdad. Esas palabras me acompañaron toda la mañana. Dentro de la sala del tribunal, Daniel ya estaba sentado junto a su abogado. Se veía confiado, casi relajado. Judith y Harold estaban sentados directamente detrás de él. Judith ni siquiera me miró. Harold logró un breve asentimiento antes de bajar la mirada. Me pregunté si se sentía avergonzado o simplemente derrotado. La jueza Eleanor Watkins entró exactamente a las 9.
Tenía el cabello plateado, anteojos para leer bajos en la nariz y la voz tranquila de alguien que había pasado décadas escuchando a personas explicar por qué ninguna de sus malas decisiones era realmente su culpa. Después de varios asuntos procesales, comenzaron los testimonios. Linda llamó a María primero. María parecía aterrorizada. Nunca había testificado en un tribunal antes. La jueza Watkins sonrió amablemente. Tómese su tiempo. María describió cómo regresó a la casa por su medicación. Explicó cómo escuchó voces, luego vio a Daniel besando a otra mujer. Nunca exageró. Nunca adivinó. Simplemente respondió cada pregunta con honestidad. Cuando el abogado de Daniel intentó sugerir que había malinterpretado lo que vio, María respondió tranquilamente. Limpié esa casa cada semana durante 10 años. Miró directamente a él. Sé la diferencia entre saludar a alguien y besarlo. Varias personas en la sala sonrieron. Incluso la expresión de la jueza se suavizó por un momento. Luego vino Emily. Admitió la aventura sin intentar excusarse. Cometí errores, dijo. Creí en un hombre que nos mintió a ambas. Luego Linda presentó docenas de mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, registros financieros. Cada pieza encajaba como páginas de la misma historia. Daniel se volvió notablemente más callado. Finalmente, Linda solicitó permiso para mostrar las imágenes de seguridad del hogar. Las luces de la sala se atenuaron. El video apareció en un monitor grande. Todos observaron en silencio mientras Daniel envolvía sus brazos alrededor de Emily dentro de nuestra sala de estar. Luego otro clip, Judith entrando, sonriendo, riendo, entregándole a Daniel el sobreetiquetado como abogado. Nadie habló. Otro clip siguió, Harold ayudando a llevar cajas del garaje a su camioneta durante varios fines de semana, luego registros bancarios que mostraban transferencias de propiedad durante el mismo periodo. La evidencia no era dramática. Era metódica. Y de alguna manera eso la hacía aún más poderosa. Daniel finalmente tomó el estrado. Su abogado intentó reparar el daño. Señor Morgan, ¿fueron estas decisiones financieras tomadas de buena fe? Sí. ¿Tenía la intención de dañar a su esposa? No. Linda se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Morgan, levantó sus registros telefónicos, ¿podría explicar por qué le envió un mensaje de texto a la capitán Morgan diciendo que sus padres habían aterrizado sanos y salvos en Seattle? Hizo una pausa. Bueno, las imágenes de seguridad muestran a los tres comiendo comida para llevar en su comedor. La sala se volvió tan silenciosa que pude oír el aire acondicionado. Daniel miró hacia su abogado, hacia sus padres, hacia mí. Por primera vez desde que esto comenzó, no tenía ningún lugar donde esconderse. La jueza Watkins no anunció su decisión esa mañana. En cambio, hizo un receso para el almuerzo y dijo a ambos abogados que regresaría a la 1:30 con su fallo. Esas 2 horas se sintieron más largas que los 2 meses anteriores combinados. Linda y yo caminamos al otro lado de la calle hasta un pequeño restaurante llamado The Gin en Nolan Creek. Había comido allí una vez después de una ceremonia militar años antes, pero no recordaba nada de la comida. La camarera trajo té dulce y preguntó si queríamos escuchar los especiales. Linda sonrió cortésmente. Todavía estamos decidiendo. Tan pronto como la camarera se fue, me miró. ¿Cómo estás soportando? Miré por la ventana. Pensé que me sentiría enojada. Y en su mayoría me siento cansada. Asintió. Eso es más común de lo que crees. Por primera vez desde la llamada de María, me di cuenta de que la venganza había dejado silenciosamente de ser mi objetivo. No necesitaba que Daniel sufriera. Necesitaba que la verdad importara. Eso era diferente. Cuando el tribunal se reanudó, cada asiento en la galería estaba ocupado. La noticia se había extendido por el Palacio de Justicia de que este no era solo otro caso de divorcio. La jueza Watkins ajustó sus anteojos y abrió una carpeta gruesa. He revisado los testimonios, los registros financieros, las comunicaciones electrónicas y la evidencia en video presentada por ambas partes. Su voz permaneció tranquila.
El tribunal encuentra evidencia abrumadora de que el señor Morgan ocultó intencionalmente activos maritales, tergiversó información financiera y transfirió propiedad conjunta en previsión del divorcio. Daniel bajó lentamente la cabeza. Su abogado cerró los ojos. La jueza Watkins continuó. La transferencia de la propiedad del condado de Burnett a Judith Morgan por $1 se declara una transferencia fraudulenta. Judith jadeó. La jueza ni siquiera levantó la vista. La propiedad revertirá inmediatamente al patrimonio marital pendiente de distribución final. Linda apretó silenciosamente mi mano debajo de la mesa. El fallo continuó durante casi 20 minutos. Cada transacción oculta fue abordada. Cada transferencia inexplicada. Cada intento de mover dinero más allá de mi alcance. La jueza ordenó a Daniel reembolsar los fondos de inversión desaparecidos, incluido el dinero gastado en renovar la cabaña junto al lago. Me otorgó la casa conyugal en Quillane. Daniel conservaría su negocio de planificación financiera, pero solo después de pagar un acuerdo sustancial de igualación y cubrir la mayoría de los honorarios legales debido a su mala conducta durante el descubrimiento. Luego vino algo que no esperaba. La jueza Watkins miró directamente a Daniel. El matrimonio a veces falla. Hizo una pausa. La deshonestidad es lo que convirtió este caso en algo mucho más serio. Nadie habló, ni siquiera Daniel. Capítulo 8. Después del juicio. Afuera del Palacio de Justicia, el calor de Texas nos golpeó como un horno. Daniel se apresuró hacia el estacionamiento sin decir una palabra. Judith lo llamó. Siguió caminando. Charles se quedó atrás. Por un momento consideré irme. En cambio, esperé. Se acercó lentamente a mí. Te debo una disculpa. Sus hombros se veían más pequeños de lo que recordaba. Debería haber detenido esto. No respondí. Me dije a mí mismo que no era mi problema. Miró hacia el Palacio de Justicia. Se convirtió en mi problema el día que me quedé callado. Creí que lo decía en serio, pero algunas disculpas llegan demasiado tarde para reparar lo que está roto. Espero que encuentres paz, Charles. Asintió una vez. Yo también. Luego se fue. Antes de llegar al estacionamiento, me detuve. Linda. Se giró. Me gustaría hacer algo. ¿Qué es? Sonreí por primera vez en semanas. Quiero pagar la hipoteca de María. Linda se rió. Tenía la sensación de que dirías algo así. María había pasado 10 años ayudando a cuidar mi hogar. Cuando mi mundo se derrumbó, eligió el coraje sobre la comodidad. Ninguna orden judicial podría devolver eso, pero tal vez la bondad sí. Mientras arrancaba mi camioneta, mi teléfono vibró. No era Daniel. No era Judith. Era un mensaje de texto de María. ¿Cómo fue todo? Sonreí y escribí 4 palabras simples. La verdad ganó hoy. Capítulo 9. 6 meses después. 6 meses después, me encontré conduciendo de vuelta al Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom. La mañana se veía casi idéntica al día en que todo cambió. El mismo tramo de la autopista 71, las mismas colinas onduladas de Texas, incluso la misma estación de radio tocando viejas canciones country. Solo que esta vez no iba corriendo a ninguna parte. Iba a recoger a mi hermana menor Claire, que volaba desde Carolina del Norte para el Día de Acción de Gracias. Mientras entraba en el carril de llegadas, me di cuenta de algo que me sorprendió. Mis manos ya no temblaban. El aeropuerto ya no me recordaba a la traición. Me recordaba a la supervivencia. La vida se había establecido en un nuevo ritmo. Seguía sirviendo en Fort Cavazos, aunque recientemente había aceptado un ascenso que venía con más responsabilidad y una pequeña oficina con vista al parque de vehículos. El trabajo me mantenía ocupada. Los soldados me mantenían con los pies en la tierra. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Café antes del amanecer, entrenamiento físico, reunión matutina, papeleo que de alguna manera se multiplicaba durante la noche. No era glamoroso, pero era honesto. Después de todo lo que había pasado, la honestidad se sentía como un regalo.
María todavía trabajaba para mí. Aunque si le preguntas a cualquiera de las dos, probablemente diríamos que ahora es familia. El día después de que el divorcio se hiciera final, la sorprendí con un sobre. Dentro estaban los documentos que mostraban que su hipoteca había sido pagada en su totalidad. Lloró antes de terminar de leerlo. Rachel, pasaste 10 años cuidando mi hogar. Negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No. Sonreí. Hiciste lo que muchas personas tienen miedo de hacer. Dijiste la verdad. Me abrazó tan fuerte que pensé que ambas podríamos caernos. Hasta el día de hoy, todavía insiste en traer tamales caseros cada Nochebuena. Todavía finjo discutir sobre eso. Todavía me ignora. Algunas tradiciones valen la pena mantenerlas. En cuanto a Daniel, dejé de seguirle el rastro a su vida. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba saber. Escuché fragmentos a través de amigos en común. Su negocio de planificación financiera perdió varios clientes antiguos después de que el divorcio se hiciera público. La cabaña junto al lago fue vendida. Se mudó a un pequeño apartamento fuera de Temple. Si encontró la felicidad después de eso, honestamente no lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no me importaba. Eso no era amargura. Era libertad. Un sábado de cada mes, comencé a ser voluntaria en un grupo de apoyo para cónyuges militares que están pasando por un divorcio. Nunca me paraba al frente de la sala fingiendo tener todas las respuestas. Simplemente contaba mi historia. A veces reíamos. A veces llorábamos. A veces nos sentábamos en silencio cómodo porque todos entendían sin necesidad de palabras. Una tarde, una mujer de mi edad se quedó después de la reunión. Preguntó en voz baja, ¿cómo lograste dejar de querer venganza? Pensé en eso por un momento. No lo hice. Parecía confundida. Solo me di cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. ¿Qué querías? La verdad. Sonreí. Y una vez que la verdad tuvo la oportunidad de hablar por sí misma, ya no tuve que cargar con la ira. Asintió lentamente. Creo que entendió. Mientras veía a Claire salir de la terminal con su maleta, agitó ambos brazos como siempre había hecho desde que éramos niñas. Me reí y le devolví el saludo. La vida no era perfecta. Nunca lo sería. Pero era pacífica. Epílogo, la lección. Mirando hacia atrás, entiendo algo que no pude ver ese día en el estacionamiento cuando María me dijo que revisara las cámaras. El video no destruyó mi vida. Reveló la verdad antes de que se perdieran aún más años. A veces los momentos más difíciles se convierten en los que silenciosamente nos liberan. Si alguna vez has tenido un momento en que la verdad cambió la dirección de tu vida, me encantaría escuchar tu historia. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Hasta la próxima, cuídate bien y nunca subestimes la fuerza silenciosa que viene de elegir la honestidad sobre la ira.